Muy buenos días a todas. Soy Alfredo de la Cruz y este es Alfredo en directo. Gracias por su sintonía y apoyo. Miren, señores, una manifestación de la asimetría es la convicción del oponente más débil de que debe recurrir a todos los medios a su alcance para conseguir doblegar a su adversario, lo que implica en lo moral actuar bajo un conjunto de normas y un sistema de valores completamente diferentes a los del enemigo, lo cual puede acabar siendo una ventaja estratégica en el desarrollo de un conflicto. ¿Cuáles son los principales grupos poblacionales que conforman Afganistán? ¿Por qué nunca ha sido posible unir a las diferentes naciones que conforman ese estado? ¿Cuáles son las claves que generaron el presente desastre? Son preguntas necesarias para hacer entendible el conflicto de Afganistán, que ha conducido a las terribles y distópicas escenas que hemos visto estos días. Acompáñanos en esta entrega para ver a modo general cuál es el origen del Talibán y el por qué volvió a ganar en Afganistán. Pero antes te invito a dejar un me gusta o un comentario a esta entrega para que YouTube la difunda a más personas y otros puedan conocer de lo que venimos haciendo en esta comunidad. Y suscríbete a nuestro canal si aún no lo está, para que juntos sigamos construyendo este espacio de reflexión firme, libre e independiente. Miren, señores, más que una sola nación afgana, existe una proyección de naciones que confluyen en Afganistán, generando una complejidad étnica que hace difícil gobernar aquel país y más aún acordar la unidad nacional. Los principales grupos étnicos que se dan cita en Afganistán son los pastunes, los tayikos, los uzbekos y los hazaras. Los pastunes son una nación que es una proyección del grupo poblacional que está al otro lado de la frontera con Pakistán. Entonces, los pastunes son una nación que abarcan parte del territorio de Pakistán y todo el centro y sur de Afganistán. Los tayikos, por su parte, conforman una nación que es una proyección en el norte de un grupo poblacional que del otro lado de la frontera forman un país que se llama Tayikistán, que fue una república soviética. Los uzbekos son una nación que es una proyección también en el norte de un grupo poblacional que del otro lado de la frontera forma parte de un país llamado Uzbekistán y que fue también una república soviética. Los hazaras, por su parte, son una nación en el este que desciende de los mongoles que llegaron a estas tierras en los tiempos de Genghis Khan y que en términos culturales son similares a los persas, es decir, a los iraníes que habitan en Irán. Hablan la lengua farsi, que es la lengua de los iraníes, y son musulmanes de la rama chiita, que es también la misma que profesan los iraníes. Estas son las principales etnias, pero hay muchas más, lo que genera una gran complejidad a la hora de constituir o conformar gobiernos de unidad nacional. En el año 1973, un pastún de la tribu de los Durrani, Mohammed Zahir Shah, el último rey de Afganistán, puso fin a la monarquía al abdicar tras el golpe de estado de su primo y primer ministro Mohammed Daud Khan, quien instauró la república. Sin embargo,
sería asesinado en el año 1978 en un levantamiento militar comunista conocido como la Revolución Saur con R. Tras esta revolución, con Nur Mohammad Tarki, llegan los comunistas al poder. Estados Unidos vio la oportunidad única para debilitar a la Unión Soviética, lo que marcó el final de la era de la distensión que había iniciado Henry Kissinger, entonces secretario de Estado. Es aquel mismo año de 1978 que por medio de la Operación Ciclón se empiezan a formar insurgentes y las emisiones de propaganda para Afganistán desde Pakistán. Y según Zbigniew Brzezinski, entonces consejero de Seguridad Nacional, en julio de 1979 fue aprobada la ayuda de la CIA a los insurgentes en Afganistán, llamado Mujahidines, que inició bajo la administración de Jimmy Carter, con la intención de provocar la intervención soviética en el conflicto. Mohammad Taraki sería derrocado por Hafizullah Amin, su primer ministro, quien a poco tiempo ordenó su ejecución. Sin embargo, Hafizullah Amin fue asesinado y sustituido por Babra Karmal en 1979, quien accedió al poder con la ayuda de las tropas de la Unión Soviética que invadieron Afganistán ese mismo año, hasta 1988, cuando empiezan a retirarse debido a que fueron derrotadas por las distintas milicias insurgentes que, como dije anteriormente, fueron llamadas mujahidines o mujahidines, dicen otros. A partir de ahí empezó una nueva etapa con los gobiernos postsoviéticos. Ahí tenemos el gobierno de Baranaudin Rabbani, gobierno traumático durante el cual estalló una guerra de facciones, poniendo la complejidad étnica de manifiesto en el escenario político. Aquí se enfrentaron principalmente Ahmad Shah Massoud, llamado el León de Panjshir, y líder de los tayikos, que junto con Ismail Khan mantuvieron en jaque a las tropas soviéticas entre 1988 y 1989, forzando la decisión por Moscú de retirarse de una guerra que no podían ganar. Pues Shah Massoud, líder de los tayikos, un islamista ilustrado y francófilo, se enfrentó con Gulbuddin Hekmatyar, líder de los pastunes, conservador y brutal ultrafundamentalista, que era el candidato mimado de Pakistán para la salvaguarda de sus intereses estratégicos en Afganistán, lo que creó un periodo de inestabilidad permanente que fue caldo de cultivo para el surgimiento dentro de los pastunes de la milicia ultraintegrista del Talibán. Pero, ¿qué es Talibán? La palabra talibán viene del dialecto persa que se habla en Afganistán y es el plural de talib, que significa estudiante, que proviene del árabe talib, que significa buscador de conocimiento. Sin embargo, esta voz se ha acomodado ya a la morfología española y es ampliamente usado talibán para el singular y talibanes para el plural. Pues bien, el nombre talibán para esta milicia ultraintegrista viene porque fue creada por estudiantes de las madrasas en territorio pastún pakistaní y del sur afgano, donde la etnia pastún es mayoritaria, que son escuelas religiosas en las cuales solo se estudia el Islam. Pues allí en las madrasas se formaron los talibanes
que a finales del año 1994 irrumpieron en el escenario afgano y con la ayuda militar de Pakistán y financiera de Arabia Saudita libraron una guerra relámpago que puso en sus manos todo el sur de Afganistán. Almeh Rashid, periodista pakistaní, expresa en su ensayo Los Talibán que Massoud y Rabbani se reunieron con el mulá Mohammed Rabbani, curiosamente con el mismo nombre del presidente y con el que no tenía parentesco, que era considerado el número 2 del Talibán, tras su misterioso líder supremo, el mulá Mohammed Omar, para explorar su voluntad de no agredirse. Sin embargo, los talibanes rehusaron cualquier compromiso y les exigieron la rendición incondicional de Kabul. Más adelante, los talibanes confrontaron algunos obstáculos y no pudieron conquistar Kabul. Pero en septiembre de 1996, los talibanes lanzaron la embestida final y específicamente el 26 de ese mismo mes de septiembre tomaron la capital Kabul. Ejecutaron al presidente Mohammad Najibullah, que fue presidente de 1987 a 1992 y se había refugiado en el recinto diplomático de Naciones Unidas desde el año 1992. Y dictaron la misma suerte para los jefes mujahidines si eran capturados. Fue durante el mandato de Mohammad Najibullah que los soviéticos retiraron sus tropas de ocupación, si bien continuaron apoyando económica y militarmente a aquel régimen que, buscando poner fin a la guerra civil mediante negociaciones y concesiones, concedió a los mujahidines amnistía por sus crímenes. Esta victoria le permite a partir de 1996 a los talibanes instaurar en Afganistán un régimen talibán hasta el año 2001, pero ¿cuáles fueron las características principales de ese régimen que gobernó el territorio afgano y terminó cuando en el año 2001 las tropas estadounidenses invadieron aquel país, derrocando al gobierno talibán que encabezaba el legendario líder supremo Mullah Omar y las bases de la organización terrorista transnacional Al-Qaeda? Enseguida se lo cuento, pero antes quiero hacerle la siguiente recomendación. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla. 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. La característica principal del régimen talibán es que fue una teocracia desquiciada, dirigida por fanáticos, en que crearon un estado de inquisición permanente, pues el régimen talibán prohibió hasta las expresiones artísticas en función de que, según sus creencias o su interpretación del Corán, las artes distraen al hombre de su fin primigenio, que es abocarse a Dios. Por esto destruyeron los cines, las salas de teatros, los conservatorios de música. Se prohibió incluso a hombres y mujeres volar cometas, o como decimos en República Dominicana, chichigua, porque los cometas o las chichiguas en el cielo eran pecado. Con el talibán, las mujeres perdieron todos sus derechos, que de por sí ya tenían pocos derechos en Afganistán. Para salir a la calle, las mujeres tenían que usar el burka, una vestimenta femenina que oculta el cuerpo y la cabeza por completo, dejando tan solo
una pequeña abertura de malla a la altura de los ojos en la compañía de un pariente varón consanguíneo o de su marido. Pero tampoco podían trabajar o estudiar, reír en voz alta, asomarse al balcón e incluso no tenían derecho a la atención médica por asuntos de menstruación. Como se puede ver, fue un régimen medieval en este tiempo y sobre todo criminal. Este oprobioso régimen terminó en el año 2001 cuando, a consecuencias de los atentados con aviones del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, organizados por Osama Bin Laden y su mano derecha, el egipcio Ayman al-Zawahiri, desde las bases de Al Qaeda en Afganistán, Estados Unidos ordenó la invasión de Afganistán al entender que el régimen del Talibán era el protector de Bin Laden y del liderazgo de Al Qaeda, y que incluso estos eran el poder detrás del régimen de los talibán que dirigía el Mullah Omar. A partir del derrocamiento de los talibanes, se crea un nuevo estado, la República Islámica de Afganistán, que tuvo gobernantes incompetentes que se caracterizaron por la corrupción y por ser inútiles ante los principales problemas del nuevo Estado afgano. Fueron gobiernos muy débiles. Entonces volvieron las permanentes luchas armadas de facciones que terminaron el pasado 15 de agosto con el nuevo triunfo del Talibán. Si te preguntas quién financia a los talibanes, en términos históricos, te diré que a los gobiernos de una etnia mayoritaria apoyada por una potencia exterior, siempre a sus opositores lo apoyaban los gobiernos contrarios al Estado patrocinador del gobierno. Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Europa financiaron a las milicias de muyahidines que lucharon contra la invasión soviética y contra el régimen de Babra Karmal hasta la derrota con Mohammad Najibullah. Entre esos milicianos estaban los milicianos pastunes que más tarde tomarían por nombre Movimiento Talibán. Pero los talibanes se financian también con el opio y reciben patrocinio de los jeques pastunes del otro lado de la frontera en Pakistán. Pero también es muy lógico pensar que recibieron también financiación de China y Rusia, las dos superpotencias rivales de la superpotencia invasora con presencia militar en Afganistán. La retirada de Estados Unidos de Afganistán, además de la derrota moral después de haber dejado a su suerte frente a un grupo de fanáticos brutales, a millones de personas que no quieren volver a la barbarie, implica que el acuerdo firmado por Donald Trump en Doha, capital del Emirato de Qatar, con la dirigencia talibán fue muy malo, porque se revela que a Trump lo que más le importaba era retirarse cuanto antes para que Estados Unidos dejara de gastar dinero en esa furnia de Asia Central que fue Afganistán, aunque abandonara a un pueblo entero a su propia suerte frente a unas milicias, como dije, lunáticas y militarmente poderosísimas. Sin embargo, tan culpable como el expresidente Trump lo es Joe Biden por refrendar ese desastroso acuerdo sin revisarlo, sin fiscalizar las violaciones que los talibanes hicieron desde el momento de la firma del mismo en Doha, la capital de Qatar. Joe Biden no lo hizo por las mismas razones que hemos señalado en otras entregas, porque sus estrategas en Washington pensaban erróneamente que el ejército y el gobierno afgano
estaban preparados para resistir la embestida de los talibanes, cosa que no fue así. Y hoy hay un pueblo entero viviendo nueva vez un infierno medieval, un escenario tenebroso. Si llegaste a esta parte, muchísimas gracias. Y si te gusta lo que venimos haciendo en esta comunidad, no olvides darle like a esta entrega y compartirla con tus contactos o predilectos. Pero sobre todo, déjanos tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. Nos veremos en la próxima entrega.